Vivo en un edificio nuevo, de 2 pisos, con un medio baño debajo de las escaleras en la planta baja, y un pasillo que da a la sala, donde tengo un sofá. Hace como 2 meses, me estaba preparando para ir al trabajo alrededor de las 5:15 de la madrugada, y necesitaba ir al baño. Fui al medio baño debajo de las escaleras, y a los pocos minutos escuché pasos rápidos bajando la escalera justo encima de mí, e inmediatamente me puse de mal humor pensando que alguno de mis hijos se había levantado. Me levanté y abrí la puerta, pero no había nadie. Ah, debe haber sido un gato, pensé. Volví a sentarme. Después de un minuto, escuché 3 golpes arriba. Después de otro minuto, otros 3. Qué raro, tal vez sean las tuberías. Avancemos rápido a hace unas 2 semanas. Me desperté a las 3 de la madrugada porque entró a trabajar a las 6 de la mañana, así que bajé a la sala para acostarme en el sofá a leer y no molestar a mi esposa. Uso lentes para ver de lejos, y no los tenía puestos mientras leía acostado en el sofá. Después de unos 30 minutos leyendo, escuché pasos que bajaban la escalera, así que dejé el libro, pensando que era uno de mis hijos. Al mirar hacia la base de la escalera, vi una figura borrosa asomarse desde la esquina de la escalera hacia mí. Me incorporé y la figura desapareció de inmediato, aparentemente subiendo las escaleras. Pensando que era uno de mis hijos, encendí la luz del pasillo para ver mejor cuando subiera, solo para encontrar a todos mis hijos profundamente dormidos. Después de eso, encendí la luz del pasillo y miraba regularmente al final de las escaleras. Le conté esto a mi esposa y ella dice que solo estaba privado de sueño y que no podía ver bien sin mis lentes. Pero no lo sé. Aunque es un edificio tan nuevo, es raro que haya algo aquí. Pero, ¿ustedes qué piensan? No lo sé. Vivo en Atsuki, Kanagawa, y me independicé aquí justo después de graduarme de la universidad. Atsuki es un lugar bastante tranquilo, especialmente donde vivo yo, muy alejado cerca de las montañas. No crecí rodeado de montañas, ya que soy originario de Chiba, así que me gusta tenerlas cerca. Todos los días después del trabajo me gusta tomar el camino largo a casa, caminando mientras admiro cómo el atardecer pinta las montañas de rojos profundos y brillantes. Pero un día, algo en la vista se sentía raro. Al principio no podía entender qué era. Entonces me cayó el 20. Algo sobresalía de la montaña. Era una forma delgada y negra, que se alzaba alta en la cima como una extraña torre. Pero no estaba allí el día anterior. Tal vez sea la nueva torre de radio, pensé. Pero no se veía bien. Era demasiado delgada. Delgada como un árbol. Y fácilmente 4 o 5 veces más alta que cualquier torre que haya visto en mi vida. Ni siquiera parecía que pudiera mantenerse en pie, especialmente sin ningún soporte visible. Cuanto más la miraba, más incorrecto parecía. Me quedé allí un rato, entrecerrando los ojos, tratando de entenderlo. Y fue entonces cuando se movió. Comenzó a balancearse. Al principio fue solo un ligero movimiento, como un árbol mecido por una brisa suave. Pero pronto los movimientos se volvieron más salvajes, más erráticos. Como si algo estuviera sacudiendo un poste largo y delgado con todas sus fuerzas. Luego comenzó a retorcerse. No estoy completamente seguro de cómo describirlo, pero para mí fue como ver una larva de insecto retorciéndose en el agua, tal vez una larva de mosquito. Se retorcía y doblaba de maneras que ninguna estructura rígida debería poder hacer. Y entonces llegó el sonido. Comenzó débilmente, casi como un zumbido distante, pero creció más y más hasta que no pude ignorarlo. Era un gemido terrible y lastimero. Algo entre el tañido de un biwa y el grito agudo de un bebé. No era un sonido que escucharías naturalmente. Se sentía como si viniera desde lo profundo de mi cráneo, vibrando en mis huesos. Al mismo tiempo, casi se sentía como una voz. No sé cómo explicarlo. Era muy raro. Mi cuerpo se congeló, pero mi mente gritaba que corriera. Sabía instintivamente que lo que fuera que estaba mirando no debía ser visto. No sé cómo lo sabía, pero lo sabía. Si seguía mirando, algo terrible sucedería. Así que aparté la vista, me tapé los oídos con las manos y comencé a caminar rápido. Mantuve la mirada fija en el sendero del bosque,
concentrándome en cada paso, negándome a mirar hacia arriba sin importar cuán fuerte fuera el impulso. Pero el sonido no se detuvo. Se sentía como si me estuviera siguiendo, volviéndose más fuerte cuanto más caminaba. Mi pecho se apretó con pánico. Incluso cuando llegué a la puerta de mi casa, no pude sacudirme la sensación de que estaba ahí fuera. De alguna manera consciente de mi presencia y ubicación. Una vez dentro, me senté en mi apartamento oscuro, sudando, con las manos presionadas sobre mis oídos durante lo que parecieron horas. Tenía miedo. No quería escuchar ese ruido horrible en mi casa. Simplemente sentí instintivamente que tenía que esconderme de él. Después de esa noche, me aseguré de tomar una ruta diferente a casa. Aunque realmente disfrutaba de mi paseo por el sendero del bosque la mayoría de las noches, no valía la pena el riesgo. Añadía 10 minutos extra a mi viaje, pero no me importaba. Durante semanas, todo estuvo bien. Luego, hoy temprano, cometí el error de regresar. No sé en qué estaba pensando, tal vez tratando de probarme a mí mismo que todo había estado en mi cabeza. Pero cuando llegué al lugar donde lo había visto, las montañas se veían normales. Sin forma negra. Sin sonidos terribles. Pero aún así algo se sentía raro. Durante las últimas semanas, ha habido un número inusual de anuncios públicos sobre personas mayores desaparecidas. Siempre ha sido algo común en esta zona, personas mayores que se desorientan y se pierden. Pero últimamente ha estado sucediendo mucho. No puedo evitar preguntarme, ¿y si ellos también lo vieron? ¿Qué si siguieron los sonidos? ¿Y si nunca regresaron? Esa es mi historia. No sé si esté conectado con las desapariciones, pero ten cuidado si alguna vez caminas cerca de las montañas. Porque a veces, crecen cosas allí que realmente no deberían. Hace unos años, tuve un encuentro extraño e inquietante mientras hacía senderismo en las montañas. El recuerdo todavía me da escalofríos cada vez que pienso en ello. El día comenzó de lo más normal. El sendero de montaña era uno que había recorrido muchas veces antes, un camino muy transitado rodeado de un bosque denso. Los árboles en el sendero se alzaban imponentes sobre mi cabeza, bloqueando la luz del sol. El aire era fresco y limpio, llevando el olor terroso a tierra húmeda y musgo. De vez en cuando, el viento silbaba entre los árboles, haciéndolos crujir y balancearse. Pero, por lo demás, reinaba un silencio inquietante. Demasiado silencio. Como si la montaña estuviera conteniendo la respiración. Era un día otoñal perfecto. Estaba a mitad del camino cuando la vi. Estaba parada justo en medio del sendero, su figura apenas visible entre las sombras proyectadas por los árboles. Al principio pensé que era otra excursionista, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que algo raro pasaba. Parecía estar temblando. Sus brazos rodeaban su cuerpo, como si intentara mantenerse unida. Cuando me vio, su rostro se contrajo con desesperación y rompió a llorar. Por favor, baje conmigo de la montaña. El terror palpable en su voz me detuvo en seco. No podía dejarla así que asentí. Está bien, vamos juntas. Ahora estaba un poco molesta porque no había terminado mi caminata, pero aún así no podía dejarla así. Mientras comenzábamos a caminar, no pude evitar notar la fuerza con la que se aferraba a mi chaqueta. Su agarre era helado. Sus manos temblaban tanto que podía sentirlo a través de la tela. Intenté preguntarle qué había pasado, pero no respondió. Solo seguía murmurando en voz baja una mezcla confusa de palabras que sonaba como un canto budista. Sus ojos se movían frenéticamente, como si esperara que algo saltara sobre nosotras en cualquier momento. Eso me puso nerviosa. Cuanto más avanzábamos, más pesada se volvía la atmósfera. El viento había cesado por completo, dejando una calma que hacía que cada sonido, nuestros pasos, el crujir de las hojas, se sintiera anormalmente fuerte. Incluso los pájaros se habían callado, como si ellos también se escondieran de algo. Finalmente, llegamos a la base de la montaña. En el momento en que sus pies tocaron el suelo llano, la mujer se derrumbó de rodillas, con la respiración entrecortada. Me agaché a su lado, y con un poco de aprensión,
Pregunté, ¿estás bien? No respondió de inmediato. En cambio, miró a su alrededor con pánico, y luego dejó escapar un largo suspiro tembloroso y susurró, se ha ido. Nos dirigimos a una pequeña tienda de recuerdos que también funcionaba como área de descanso. Dentro, la iluminación tenue y el olor a madera vieja se sintieron extrañamente reconfortantes. La mujer se sentó pesadamente en un banco, todavía temblando, y finalmente me contó su historia. Explicó que mientras caminaba, había escuchado un canto. Comenzó débil, solo un suave zumbido llevado por el viento como la voz de un niño. Al principio, pensé que era alguien jugando, tal vez una familia con niños más arriba en el sendero, pero a medida que seguía caminando, el canto no se desvaneció. En cambio, se hizo más fuerte, más claro y más extraño. La melodía era lenta e inquietante como una vieja canción infantil, pero las palabras no tenían sentido. Miró a su alrededor, pero el sendero estaba vacío. No había nadie. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el sonido no provenía de una dirección en particular. Simplemente estaba allí, rodeándola. Intentó descartarlo como su imaginación y siguió caminando, pero no importaba cuánto avanzara, no podía sacudirse la sensación de que algo la estaba observando. Entonces notó algo aún más perturbador. No estaba llegando a ninguna parte. Cada vez que pensaba que había avanzado, miraba a su alrededor y se encontraba regresando al mismo lugar donde había escuchado el canto por primera vez. El bucle continuaba. Caminaba, escuchaba el canto y terminaba de vuelta donde había comenzado. Cada vez, el canto se hacía más fuerte, más cercano, y luego comenzó a cambiar. La voz, si es que se podía llamar así, sonaba alegre, casi histérica, como si quien quiera o lo que fuera que estuviera cantando se deleitara con su miedo. Comenzó a escuchar palabras. Al principio, eran demasiado débiles para distinguirlas, pero a medida que la voz se acercaba, se volvían escalofriantemente claras. Al anochecer, la oscuridad cae. No puedes escapar del inframundo, y tu alma es deseada. Dijo que solo recordaba esta parte, pero creía que probablemente había varias partes de la rima. Se congeló. La voz estaba justo detrás de ella ahora, tan cerca que podía sentirla fría y pesada presionándola. No podía moverse, no podía gritar. Todo lo que podía hacer era quedarse allí paralizada hasta que yo pasé por allí. Escuché su historia en un silencio atónito, honestamente, el vello de la nuca se me erizó. Nunca esperé que lo que sonaba como la trama de una película de terror saliera de la boca de esta completa desconocida. Era una mujer de mediana edad, y lo que me estaba explicando se sentía fuera de lo normal. He caminado por esa montaña docenas de veces, y nunca había experimentado nada remotamente parecido a lo que ella describió. Es solo un lugar turístico común. No hay folclore, sin leyendas urbanas, nada. Incluso el anciano tendero negó con la cabeza cuando le pregunté al respecto. Dijo que había vivido allí toda su vida y nunca había oído hablar de nada extraño que sucediera en esos bosques. Pero entonces la mujer dijo algo que me heló la sangre. En voz baja, casi como para sí misma, murmuró, he visto a alguien así antes. Un hombre. Estaba parado en el mismo lugar, congelado, como yo lo estaba. Lo ayudé a bajar de la montaña, tal como tú me ayudaste a mí. La miré fijamente. Recuerdo que sentí la boca seca. ¿Era esto algún tipo de maldición? ¿Un bucle que atrapaba a cualquiera que se topara con él? No quería saber. Solo quería salir de allí lo más rápido posible. Desde ese día no he vuelto a caminar sola por ese sendero de montaña en particular. Y no creo que lo haga jamás. Quizás la única forma de escapar de la montaña después de escuchar la rima sea con la ayuda de alguien que no la haya escuchado. Actualmente vivo en un centro de formación vocacional de Hope Corps, que fue construido en el sitio de una antigua base militar. Con el paso de los años, es bien sabido que gente ha fallecido aquí, tanto cuando esto era una instalación militar como después de que se convirtiera en un centro de Hope Corps.
No me cabe duda de que este lugar está embrujado. La mayoría de las actividades son menores, pequeñas ocurrencias extrañas que casi puedes ignorar. Pero de todas las experiencias, hay una que sobresale como la peor de todas. Fue a altas horas de la madrugada, en algún momento entre la 1 y las 3. Yo estaba en la cama. Suelo dormir boca abajo, así que en realidad no vi lo que pasó, pero nunca olvidaré lo que escuché y sentí. Ahora, los fantasmas de la pared, como les decimos aquí, son bastante comunes. Golpean las paredes o hacen leves ruidos de golpeteo, especialmente a altas horas de la noche. Claro, es inquietante, pero no inusual. Sin embargo, en esa noche en particular, estuvieron mucho más activos de lo que jamás había experimentado. Su golpeteo constante realmente me despertó. Al principio, intenté ignorarlo y volver a dormirme, pero entonces escuché 3 golpes fuertes y deliberados justo al lado de mi cama. Antes de que pudiera reaccionar, algo se dejó caer pesadamente en el borde de mi cama. Se sintió como si alguien se hubiera sentado con todo su peso, y pude sentir la presión en el colchón. Me quedé paralizado de terror. La marca en el colchón no desapareció de inmediato. Se quedó allí por lo que pareció una eternidad, como si alguien o algo todavía estuviera sentado. Finalmente, el peso comenzó a levantarse y la cama volvió lentamente a la normalidad. Mis compañeros de cuarto seguían en sus camas y no escuché ningún paso que saliera de mi área. Cuando les pregunté al respecto a la mañana siguiente, estaban confundidos. No tenían idea de lo que estaba hablando. Mientras tanto, yo estaba horrorizado. Hasta el día de hoy, esa sigue siendo la experiencia fantasmal más intensa que jamás haya experimentado. Pero ese no fue el final. Alguien más tuvo una experiencia similar esa misma noche. Se despertaron sintiendo una mano sobre su cuerpo, fría, pesada e inconfundiblemente real. Los asustó tanto como a mí me asustó lo que viví, y el hecho de que sucediera la misma noche solo lo empeoró. He empezado a poner cristales junto a mi cama. No estoy seguro de si realmente funcionan, pero a veces me pregunto si son lo único que me protege de algo mucho peor. Sea lo que sea que habite este lugar no es amigable. Mientras trato de racionalizar lo que sucedió, no puedo borrar de mi mente el recuerdo de esos golpes, ese peso y la sensación de que no estaba solo esa noche. Esta historia me la contó mi antiguo supervisor. Ambos trabajábamos en una gran empresa de marca musical conocida por fabricar guitarras. Un día, mientras charlábamos durante un descanso, me contó una historia que todavía me da escalofríos. Me habló de una vieja leyenda que circulaba entre nuestro equipo. Aparentemente, un miembro veterano le había advertido una vez sobre este hombre. Según este colega veterano, un espíritu visitaba el taller todas las noches al cierre. Si escuchas música fuerte y una máquina funcionando, no te preocupes, le había dicho el veterano encogiéndose de hombros. Es fulano de tal. Es amigable. Curioso, mi supervisor preguntó sobre el origen del fantasma. Según la historia, años antes de que me contrataran, un hombre mayor había trabajado en el taller de máquinas. Era un empleado hábil y dedicado, pero lamentablemente falleció tras sufrir una emergencia médica en el trabajo, probablemente un derrame cerebral o un ataque al corazón. Aunque lo llevaron rápidamente al hospital, no sobrevivió. El taller se había reubicado desde entonces, y nuestro equipo se hizo cargo de este espacio peculiar. Al principio, nada parecía fuera de lo común, pero mi supervisor pronto experimentó algo que no podía explicar. Una noche, estaba cerrando el taller más tarde de lo habitual. Había sido un día largo, y él era el último allí. Mientras recorría el edificio, de repente escuchó el leve zumbido de una máquina. Confundido, pensó que alguien debía haber dejado una amoladora u otra pieza de equipo funcionando. Mientras se acercaba para investigar, el sonido se hizo más fuerte. Entonces, comenzó a escuchar algo más. Música mexicana, sonando tan fuerte que llenaba toda el área. En ese momento, se paralizó. Su mente inmediatamente saltó a la historia del fantasma.
¿Qué va?, gritó en la habitación vacía, con su voz resonando contra las paredes. Sin dar otro paso, dio media vuelta, cerró la puerta tras de sí y se apresuró a fichar su salida. Desde ese día en adelante, nunca más se quedó hasta tarde en el taller. Si alguna vez trabajaba hasta tarde, se aseguraba de terminar y cerrar antes de la hora de cierre. La experiencia le dejó tal impresión que me dijo: nunca olvidaré esa noche. No me importa lo amigable que fuera. No me iba a quedar para averiguarlo. Lo extraño es que otros que se quedaron hasta tarde en ese taller informaron haber escuchado la misma música y ruidos de máquinas, siempre acompañados de una sensación abrumadora de ser observados. Fuera lo que fuese, un espíritu persistente o una extraña coincidencia, fue suficiente para mantener a todos muy cautelosos después del anochecer. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.